desde pactos restrictivos hasta asociaciones de propietarios de viviendas y violencia directa contra individuos o grupos que han tratado de vivir en vecindarios donde no eran bienvenidos. Los inmigrantes que trabajan por cuenta propia en el ámbito residencial y social rara vez han inmigrado de manera uniforme o aleatoria desde su país de origen, ni se han asentado de manera uniforme o aleatoria en el país al que llegaron. Por ejemplo, dos provincias de la España de mediados del siglo XIX que contenían el 6% de la población española suministraron el 67% de los inmigrantes españoles a Argentina. Además, estos inmigrantes tendían a vivir agrupados en barrios particulares de Buenos Aires. Los patrones de asentamiento igualmente sesgados han sido comunes en todo el mundo entre otros inmigrantes que se mudan de su país de origen a su país de asentamiento. Durante la era de la emigración masiva desde Italia, por ejemplo, los inmigrantes italianos en Australia, Brasil, Canadá, Argentina y los Estados Unidos no solo tendían a agruparse en vecindarios predominantemente italianos, sino que más específicamente, dentro de esos vecindarios, las personas de Génova, Nápoles o Sicilia se agruparon con otras personas de esos mismos lugares respectivos en Italia. Durante esa misma época, la inmigración masiva de judíos de Europa del Este a Estados Unidos se concentró en el Lower East Side de Nueva York. Pero dentro de esos vecindarios judíos, los judíos húngaros se agruparon en gran medida en sus propios enclaves, al igual que los judíos de Rumanía, Rusia y otros lugares de Europa del Este. Los judíos alemanes, que habían vivido en su propio enclave del East Side décadas antes de la llegada masiva de judíos de Europa del Este, ya estaban abandonando ese vecindario a medida que aumentaban socioeconómicamente y se ubicaban cada vez más en otras partes de Nueva York a medida que llegaban los judíos de Europa del Este. Tal separación espacial y social entre los judíos alemanes y los judíos de Europa del Este era común, tanto en Nueva York como en Chicago. Los inmigrantes libaneses a Sierra Leona en África o Colombia en América del Sur también se establecieron en enclaves de otros libaneses de las mismas partes del Líbano y de la misma religión, con libaneses católicos de lugares particulares del Líbano que se establecieron juntos y separados de los enclaves de cristianos ortodoxos del Líbano o musulmanes chiitas libaneses. Los inmigrantes alemanes que se establecieron en la Nueva York del siglo XIX no solo se establecieron en un área de Manhattan llamada Kleindeuland, la pequeña Alemania, los hessianos se agruparon en una parte de Kleindeuland mientras que los prusianos se agruparon en otra. Las personas tienden a clasificarse, no solo en sus patrones residenciales, sino también en sus interacciones sociales. Los inmigrantes japoneses del siglo XX en Brasil no solo se establecieron en enclaves japoneses, la mayoría de los inmigrantes de Okinawa en Brasil se casaron con otros okinawenses en lugar de casarse con japoneses de otras partes de Japón, y mucho menos con miembros de la población brasileña en general. Fue la misma historia entre los inmigrantes alemanes en la Nueva York del siglo XIX, donde la mayoría de los bávaros se casaron con otros bávaros y la mayoría de los prusianos se casaron con otros prusianos. Entre los inmigrantes irlandeses también, la mayoría de los matrimonios del siglo XIX que tuvieron lugar en los enclaves irlandeses de Nueva York fueron matrimonios entre personas del mismo condado en Irlanda. En la ciudad australiana de Griffith, en los años de 1920 a 19, el 3.390% de los hombres italianos que habían emigrado de Venecia y se habían casado en Australia se casaron con mujeres italianas que también habían emigrado de Venecia. Otro 5% se casó con mujeres italianas de otras partes de Italia, el mismo porcentaje que las mujeres británicas, australianas casadas. Por muy llamativos que sean estadísticamente estos patrones, no son patrones de los que la mayoría de las personas se dan cuenta al verlos a simple vista, como es el caso de las diferencias entre los vecindarios negros y los vecindarios blancos en los Estados Unidos. Como resultado, las separaciones residenciales de blancos y negros se han visto y tratado como si fueran únicas, además de ser inconsistentes con los supuestos de fondo prevalecientes de resultados iguales o aleatorios en ausencia de imposiciones discriminatorias. La historia muestra que, de hecho, ha habido imposiciones discriminatorias de patrones residenciales en varios momentos y lugares, no solo con respecto a los negros en los Estados Unidos, sino también a muchos otros grupos en países de todo el mundo. Estos incluyen los guetos originales impuestos a los judíos en gran parte de Europa en los siglos pasados. Pero eso no significa en sí mismo que toda clasificación residencial y clasificación social se imponga externamente o deba erradicarse externamente. La clasificación ha sido tan común en los vecindarios negros como en otros vecindarios del mundo. En la década de 1930, la investigación del destacado erudito negro Franklin Fracher mostró patrones claros de agrupación residencial de personas con diferentes formas de vida dentro de la comunidad negra de Chicago.
Después de dividir esa comunidad en 7 zonas, el profesor Fracture demostró empíricamente que la proporción de adultos a niños variaba mucho de una zona a otra, al igual que la proporción de hombres a mujeres, y el porcentaje de mulatos en la población era varias veces mayor en una zona que en otra. Además, estas no eran simplemente diferencias aisladas. Eran diferencias que reflejaban diferentes niveles socioeconómicos y diferencias en la estabilidad familiar y los estándares de comportamiento. Las tasas de delincuencia dentro de la comunidad negra de Chicago oscilaron entre más del 40% en algunos vecindarios y menos del 2% en otros. En el Detroit del siglo XIX, los propietarios negros vivían agrupados y separados de los inquilinos negros. Una diferenciación residencial similar tuvo lugar en la comunidad negra de Cleveland. Una historia de Harlem señaló las diferencias ocupacionales entre las personas que regresaban a casa del trabajo y se bajaban en diferentes paradas de metro en Harlem. Los datos de mediados del siglo XX mostraron que la distribución del ingreso entre los negros en el país en su conjunto era ligeramente más desigual que entre los blancos. Lo mismo hicieron los datos posteriores. Un estudio de 1966 indicó que entre los más de 4 millones de familias afroamericanas en ese momento, solo 5.2, las familias producían todos los médicos, dentistas, abogados y doctorados académicos negros en el país. A pesar de lo excepcionales que eran tales ocupaciones y logros entre los negros en ese momento, estas familias en particular promediaron 2 y 25 individuos cada una en esas categorías. Es decir, cada 4 de esas familias promediaba 9 individuos en estos niveles. La conciencia de tales diferencias sociales era generalizada y, a menudo, aguda dentro de la población negra. Hay toda una literatura sobre las élites negras exclusivas, incluidos libros como Aristocrats of Color de Willard B. Gatwood, All Kind of People de Lauren Otis Graham y Certain People de Stephen Birmingham. Los barrios exclusivos particulares de mediados del siglo XX en Harlem eran conocidos como Strivers Row y Sugar Hill. Un edificio de apartamentos de lujo en el 409 de la avenida Icomb era tan conocido como residencia de la élite negra que se decía que bastaba con subirse a un taxi en Harlem y decir simplemente 409 para que el conductor supiera a dónde llevarlo. En Chicago existían patrones similares. Durante mucho tiempo había habido una pequeña comunidad negra en Chicago en el siglo XIX, antes de que las grandes migraciones de negros del sur en el siglo XX condujeran a un aumento de varias veces en el número de negros en esa ciudad. Los negros nacidos y criados en el Chicago del siglo XIX y que vivían como pequeños enclaves de negros en una población abrumadoramente blanca se habían asimilado culturalmente con el tiempo a las normas de la sociedad circundante como lo han hecho otros grupos en circunstancias similares. Las migraciones masivas posteriores de los negros del sur a Chicago en el siglo XX crearon una polarización aguda dentro de la comunidad negra allí. El Chicago Defender, un periódico negro, fue muy crítico con los recién llegados por su comportamiento que le dio a los negros en general un mal nombre. También lo eran otros negros de la comunidad negra preexistente allí y en otras ciudades del norte, donde tanto los residentes negros existentes como la prensa negra local denunciaron a los recién llegados del sur como vulgares, alborotadores, sucios y criminales. Al igual que otros periódicos negros y otras comunidades del norte, el Defensor de Chicago publicó muchas advertencias a los negros del sur que llegaban a Chicago, entre ellas, no use lenguaje hiriente en lugares públicos, no se deje arrastrar por las peleas callejeras, no se ponga del lado de los infractores de la ley, ya sean hombres, mujeres o niños, y no abuse ni viole la confianza de quienes le dan empleo. Al igual que con otros grupos raciales o étnicos en otros tiempos y lugares, los negros en estas comunidades del norte temían que la llegada de miembros menos asimilados de su propia raza provocaría reacciones negativas en la sociedad en general que no solo pondrían en peligro el progreso de su raza, sino que incluso amenazarían con retrocesos a medida que la sociedad en general se volviera contra los negros en general. Estos temores sobre cómo se comportarían los recién llegados negros del sur y cómo reaccionaría la población blanca local contra los negros en general resultaron estar demasiado bien fundados. Un estudio de principios del siglo XX en Pensilvania, por ejemplo, mostró que la tasa de delitos violentos entre los migrantes negros del sur era casi 5 veces mayor que la tasa de delitos de este tipo por parte de los negros nacidos en Pensilvania. El sur había sido durante mucho tiempo la región más violenta del país entre negros y blancos por igual.
Las reacciones negativas de los blancos del norte se establecieron, como se temía, y afectaron a los negros de muchas maneras. Algunas comunidades del norte, donde los niños negros habían asistido durante años a las mismas escuelas que los niños blancos, ahora comenzaron a imponer la segregación racial en las escuelas. En Washington, a los negros ya no se les permitía entrar en muchos teatros, restaurantes u hoteles blancos, y sus oportunidades de trabajar en ocupaciones de cuello blanco se redujeron. Hubo tendencias similares en Cleveland y Chicago, entre otros lugares. Oberlin College y Harvard, donde los estudiantes negros habían vivido en dormitorios con estudiantes blancos antes, ahora excluían a los estudiantes negros de sus dormitorios. A medida que se establecieron estos retrocesos, en las ciudades del norte, las organizaciones cívicas negras como la Liga Urbana buscaron asimilar a los recién llegados a las normas de comportamiento existentes, al igual que las organizaciones cívicas y religiosas entre los irlandeses y los judíos lo hicieron anteriormente para asimilar a los inmigrantes irlandeses y judíos a los estándares culturales estadounidenses. La conclusión de que los retrocesos generalizados en las oportunidades raciales abiertas a los negros en las ciudades del norte a principios del siglo XX fueron el resultado de la migración masiva de negros del sur menos aculturados a esas comunidades se ve reforzada por la historia de la migración masiva de negros del sur a la costa del Pacífico décadas después. En la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, las industrias que producían equipos y suministros militares en la costa del Pacífico atrajeron a un gran número de negros y blancos del sur. El enorme astillero de Henry Kaiser en Richmond, California, solo empleó a más de 90 personas, y había industrias de guerra similares en otras comunidades de la costa oeste. Al igual que entre las ciudades del norte en el siglo XIX, los negros constituían un porcentaje muy pequeño de la población de la costa del Pacífico antes de estas migraciones masivas desde el sur, y en consecuencia, estaban más aculturados a las normas de comportamiento de la sociedad circundante que los negros del sur que llegaban allí. Antes de la década de 1940, la discriminación racial no estaba en la misma escala en la costa del Pacífico que en el sur o en las ciudades del noreste después de las grandes migraciones desde el sur. En San Francisco, los niños negros asistían a escuelas que no estaban segregadas racialmente, y la pequeña población negra vivía en vecindarios con blancos, chinos y otras razas. Las grandes migraciones de negros del sur que llegaron a las ciudades del noreste y medio oeste en la época de la Primera Guerra Mundial llegaron a la costa del Pacífico décadas más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de 1940, más de 4/5 partes de los negros que llegaron a los astilleros del área de la bahía de San Francisco procedían del sur, generalmente del sur profundo menos educado. Los recién llegados negros eran abrumadoramente más numerosos que la población negra existente. En Richmond, California, por ejemplo, solo había 270 residentes negros en 1940, pero las industrias Kaiser trajeron más de 10. La población negra de Berkeley en el censo de 1950 era casi 4 veces mayor que en el censo de 1940 antes de que Estados Unidos estuviera en guerra. En ese mismo lapso de tiempo, la población negra de Oakland aumentó a más de 5 veces lo que había sido antes, y la de San Francisco aumentó a aproximadamente 9 veces su nivel de 1940. Al igual que en las ciudades del norte a principios del siglo XX, los recién llegados negros a la costa oeste eran vistos por la población negra existente allí como vulgares y de mal comportamiento. Y como en las ciudades del norte décadas antes, la llegada de los recién llegados fue seguida por retrocesos en las relaciones entre blancos y negros. La prevalencia de la clasificación. En países de todo el mundo, innumerables grupos se han clasificado de muchas maneras, tanto residencial como socialmente. Esta clasificación se extiende hasta el nivel individual. La correlación entre el coeficiente intelectual de los esposos y las esposas es al menos tan alta como la correlación entre el coeficiente intelectual de los hermanos y hermanas, aunque no existe una razón biológica para que el coeficiente intelectual de los esposos y las esposas sea similar, como lo es con los hermanos y hermanas. Claramente, las personas se clasifican a sí mismas al elegir con quién casarse, a pesar de que es muy poco probable que realmente conozcan el coeficiente intelectual de la persona con la que se casan antes de la boda, ni necesariamente incluso después. Sin embargo, el resultado neto de su clasificación espontánea e informal produce esta correlación estadística. Hay muchos tipos de clasificación, incluida la clasificación por estilo de vida en vecindarios bohemios como Greenwich Village, que representa una clasificación por otros criterios como la raza o los orígenes de la clase social.
Sin embargo, lo que es mucho más difícil de encontrar es la distribución uniforme o aleatoria de diferentes tipos de personas en lugares o esfuerzos que se trata ampliamente como una norma, desviaciones de las cuales se consideran evidencia de discriminación en el sentido de discriminación también. Desde el punto de vista de individuos particulares, no hay duda de que se pueden imponer costos grandes y a veces devastadores debido a las acciones de otros miembros del grupo al que pertenecen, incluso cuando el individuo en particular no ha participado en esas acciones a las que se oponen los miembros de otros grupos. Tales individuos son claramente víctimas. ¿Pero de quién? Los gamberros y delincuentes que han provocado que otros grupos busquen proteger su propia seguridad y la seguridad de sus hogares y familias. Desde una perspectiva moral, no hay una solución obvia a menos que los intereses de un grupo de personas prevalezcan automáticamente sobre los intereses de otro, lo que difícilmente parece moral, incluso si puede ser políticamente conveniente o de acuerdo con las modas sociales de un momento. Un episodio que involucra al sociólogo William Julius Wilson presenta una versión mucho más suave de los dilemas enfrentados anteriormente durante las grandes migraciones. Soy un profesor de Harvard conocido internacionalmente, pero una serie de experiencias inolvidables me recuerdan que, como hombre negro en Estados Unidos que parece considerablemente más joven que mi edad, también soy temido. Por ejemplo, varias veces a lo largo de los años he entrado en el ascensor de mi condominio vestido con ropa informal y pude notar de inmediato por el lenguaje corporal de los otros residentes en el ascensor que los hice sentir incómodos. Estaban pensando, ¿qué está haciendo este hombre negro en este condominio caro? ¿Estamos en peligro? Una vez le dije sarcásticamente a una pareja de ancianos nerviosos que dudaban en salir del ascensor porque todos nos bajábamos en el mismo piso, que no se preocupara, soy profesor de Harvard y he vivido en este edificio durante 9 años. Cuando estoy vestida de manera informal, siempre me siento un poco aliviada de entrar en un ascensor vacío. Pero no me preocupa si llevo corbata. Me enojo cada vez que tengo una experiencia como el encuentro en el ascensor. El sarcasmo y la ira del profesor Wilson se dirigían a personas cuyas reacciones reflejaban una mayor preocupación por su propia seguridad personal que por sus sensibilidades. Su relato sugiere que no eran racistas, ya que simplemente usando corbata evitaba tensiones en ambos lados, a pesar de que usar corbata no cambiaba su raza. A diferencia de los negros de una época anterior, que claramente culpaban a los negros cuyo comportamiento había provocado un retroceso que perjudicó a todos los negros, el relato del profesor Wilson no da ninguna indicación de que estuviera pagando el precio social por los peligros creados por los hooligans y criminales negros. Un punto de vista muy diferente de tales situaciones fue adoptado por otro erudito negro, el profesor Walter E. Williams, economista de la Universidad George Mason. La información no es gratuita. Por lo tanto, las personas buscan economizar en el costo de la información. Al hacerlo, tienden a sustituir formas de información menos costosas por formas más caras. Los atributos físicos son baratos de observar. Si se percibe que un atributo físico particular está correlacionado con uno más costoso de observar, el observador podría usar ese atributo como un estimador o proxy para el atributo costoso de observar. En cierto sentido, las reacciones del profesor Wilson fueron similares a las de las personas que culparon a los propietarios de las tiendas por los altos precios que se cobran en los vecindarios de bajos ingresos y alta criminalidad en lugar de culpar a aquellos cuyo comportamiento elevó los costos que los precios de las tiendas tienen que cubrir. Hubo un tiempo en que los negros comunes y corrientes con mucha menos educación que el profesor Wilson vieron claramente que el mal comportamiento de una clase baja negra causaría que otros negros sufrieran una reacción violenta. Clasificación social y residencial impuesta además de la clasificación espontánea, no hay duda de que también ha habido discriminación residencial, en el sentido claro de que las regulaciones gubernamentales han prescrito explícitamente dónde pueden y no pueden vivir las personas de una raza, religión u otra identidad social en particular. Estos incluirían los guetos originales a los que se enviaba a los judíos en ciudades europeas particulares en siglos pasados, o regiones geográficas enteras del Imperio ruso donde se permitía o no a los judíos establecerse. Las áreas donde a los judíos se les permitía vivir se llamaban Pale of Settlement, una frase que sobrevive en el idioma inglés hoy en día en declaraciones sobre ciertas cosas que están más allá de la palidez.
Se impusieron restricciones residenciales similares a las minorías chinas en el extranjero en varias comunidades del sudeste asiático, así como a otros grupos en otras sociedades de todo el mundo. Restricciones gubernamentales similares sobre dónde podrían vivir los estadounidenses negros han sido comunes en varias formas, complementadas por restricciones raciales privadas. La pregunta no es si tales restricciones residenciales pueden existir o han existido, sino si la presencia de tales restricciones puede inferirse automáticamente a partir de estadísticas que muestran agrupaciones no aleatorias de personas particulares que viven en lugares particulares o se concentran en tipos o niveles particulares de ocupaciones particulares. Tales cuestiones implican no solo cuestiones causales, sino también cuestiones morales, siendo estas últimas las más difíciles de responder. Causalidad. Incluso buscar una explicación causal no es de ninguna manera simple. Podemos caracterizar el comportamiento de los blancos que no querían que los negros vivieran en sus vecindarios como racistas. Pero si deseamos ir más allá de las caracterizaciones a la causa y el efecto, hemos entrado en el mundo de los hechos con su prueba de creencias contra la evidencia. Una vez más, nos enfrentamos a la diferencia entre la discriminación 1 y la discriminación 2. Volviendo a los primeros días de la esclavitud en la América colonial, no hay duda de que los esclavos simplemente vivían donde otros les decían que vivieran. Pero incluso en aquellos primeros tiempos, también había personas de color libres. De hecho, estas personas libres de color existían en las colonias americanas antes de que la esclavitud, que existía prácticamente en todas partes del mundo, se desarrollara como una institución legal en los Estados Unidos del siglo XVII. Antes de eso, los relativamente pocos africanos en las colonias eran tratados como el número mucho mayor de sirvientes contratados de Europa que fueron mantenidos en esclavitud durante un número determinado de años, generalmente para pagar el costo de su paso a través del océano, y luego liberados como personas libres. En la América colonial temprana, más de la mitad de la población blanca en las colonias al sur de Nueva Inglaterra llegó como sirvientes contratados. El puñado relativo de negros en ese momento fueron tratados de la misma manera legalmente en ese sentido, pero no socialmente. A medida que el número de africanos traídos a las colonias aumentó enormemente, su destino se convirtió en el de la esclavitud perpetua para ellos y sus descendientes. Así comenzó un ciclo de retrocesos seguidos de avances, seguidos de nuevos retrocesos, seguidos de nuevos avances en el tratamiento de la población negra. Las razones de estas oscilaciones nos dicen algo sobre la discriminación 1 y la discriminación 2. Incluso si las ideas, suposiciones y aversiones racistas pudieran explicar completamente la discriminación contra los negros, eso aún dejaría sin explicación estas oscilaciones, que representaron cambios importantes de un lado a otro que duraron generaciones tanto en el siglo XIX como en el XX. Las principales restricciones, tanto legales como sociales, contra las personas de color libres existieron tanto en el norte como en el sur durante la era de la esclavitud. Pero mientras que esas restricciones se endurecieron con el tiempo en el sur durante el siglo XIX, se erosionaron en el norte durante el mismo siglo. En el sur, donde la esclavitud en las plantaciones era la norma, las personas libres de color eran vistas como peligros para todo ese sistema, tanto porque su sola presencia demostraba a los esclavos que la esclavitud no era un destino inevitable para los negros como porque la confraternización de personas libres de color con esclavos no solo difundía la idea de libertad, sino que también proporcionaba una fuente de ayuda para los esclavos que escapaban. En el norte, cuyo clima no era propicio para la esclavitud en las plantaciones y donde los negros eran una parte marginal de la población total, las restricciones legales y sociales contra los negros no eran tan severas y, lo que es más importante, comenzaron a erosionarse significativamente en la segunda mitad del siglo XIX después de que sucesivas generaciones de negros nacidos en el norte comenzaran a adaptarse a las normas de comportamiento de la población blanca mucho más grande que los rodeaba. Un indicador de esta aculturación a las normas de una sociedad más amplia fue que la diferencia entre blancos y negros en las tasas de homicidio en varias comunidades del norte durante la primera mitad del siglo XIX fue mucho menor de lo que sería un siglo después. En un monumental tratado sobre la violencia en países de todo el mundo, Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, el autor Stephen Pinker señaló que en las ciudades del noreste, en Nueva Inglaterra, en el Medio Oeste y en Virginia, negros y blancos mataron a tasas similares a lo largo de la primera mitad del siglo XIX.
Luego se abrió una brecha y se amplió aún más en el siglo XX, cuando los homicidios entre afroamericanos se dispararon, pasando de 3 veces la tasa de blancos en Nueva York en la década de 1850 a casi 13 veces la tasa de blancos un siglo después. A medida que las pequeñas poblaciones de negros en las ciudades del norte se aculturaron más a las normas de la sociedad en general durante el siglo XIX, las barreras raciales comenzaron a erosionarse. En Illinois, por ejemplo, se eliminaron de la ley las restricciones legales sobre el acceso a las instalaciones públicas para los negros. No había suficientes votantes negros en ese momento para haber provocado esto por sí mismos, por lo que esto representó cambios en la opinión pública blanca. En el Detroit del siglo XIX, a los negros se les había negado el derecho al voto en 1850, pero estaban votando en la década de 1880 y en la de 1890 los negros estaban siendo elegidos para cargos estatales en Michigan por un electorado predominantemente blanco. El censo de 1880 mostró que en Detroit no era raro que negros y blancos vivieran uno al lado del otro. La clase alta negra tenía interacciones sociales regulares con los blancos de clase alta y sus hijos asistían a escuelas secundarias y universidades con los hijos de sus contrapartes blancas. Escribiendo en 1899, W.E.P. Du Bois notó un creciente espíritu liberal hacia los negros en Filadelfia, en el que la comunidad en general había comenzado a eliminar pequeños obstáculos y suavizar la dureza de los prejuicios raciales, lo que llevó, entre otras cosas, a que los negros pudieran vivir en vecindarios blancos. Tanto escritores contemporáneos como posteriores comentaron desarrollos similares en otras comunidades del norte. Si bien los niños negros en la mayoría de las comunidades del norte habían sido educados durante mucho tiempo en escuelas segregadas racialmente durante la primera mitad del siglo XIX, si se les permitía asistir a escuelas públicas, esto cambió durante la segunda mitad de ese siglo. Para 1870, los estados del norte que habían excluido a los negros de las escuelas públicas habían revertido el rumbo. Además, durante el cuarto de siglo posterior al final de la Guerra Civil, la mayoría de los estados del norte promulgaron leyes que prohibían la segregación racial en la educación pública. La mayoría de los tribunales del norte, cuando se les pidió que hicieran cumplir esta legislación antisegregación recién promulgada, lo hicieron, ordenando la admisión de niños negros en escuelas blancas. Estos no fueron solo cambios de humor coincidentes entre los blancos en todo el norte. El comportamiento de los negros mismos había cambiado. Como dijo Jacob Riis en 1890, no hay comunidad más limpia y ordenada en Nueva York que el nuevo asentamiento de personas de color que está creciendo en el lado este de Yorkville a Harlem. A fines del siglo XIX, la mayoría de los negros en el estado de Nueva York habían nacido en el estado de Nueva York y habían crecido con valores y patrones de comportamiento similares a los de una población blanca mucho más grande a su alrededor. Sin embargo, en esto como en otras cosas, se produjo un importante retroceso más tarde, en las ciudades del norte, con la llegada de grandes masas de migrantes negros del sur a principios del siglo XX, concentrados en relativamente pocos años y en números suficientes para evitar que se aculturaran a las normas de la sociedad en general, ya sea tan rápido o tanto como las pequeñas poblaciones negras del siglo XIX en el norte. Los mismos retrocesos en las relaciones raciales que se observan en otros aspectos de la vida también ocurrieron en las escuelas del norte. Con la migración de cientos de miles de negros del sur a las comunidades del norte durante la primera mitad del siglo XX, la segregación escolar del norte aumentó drásticamente. De hecho, para 1940, la segregación escolar en el norte era más extensa que en cualquier otro momento desde la Reconstrucción. En la mayoría de los casos, se trataba de una segregación racial de facto en el norte, a diferencia de la segregación racial explícita por ley en las escuelas del sur. Pero se lograron resultados finales similares en el norte al manipular los distritos escolares y por otros medios. Entre las razones citadas para este resurgimiento de la segregación racial en las escuelas del norte se encontraban los problemas educativos y de comportamiento de los niños negros. Sin embargo, en lo que respecta a los problemas educativos, las encuestas tanto en Chicago como en Detroit indicaron que se trataba principalmente de problemas con niños negros cuyas familias habían emigrado del sur, donde los estándares educativos eran más bajos. Ni las eras de progreso en las relaciones raciales ni las eras de retroceso fueron simplemente cambios de humor inexplicables entre los blancos. Ambos representaron respuestas a cambios demostrables en las poblaciones negras locales. Estas respuestas se complicaron por los problemas inherentes de los terceros partidos blancos que intentaban resolver las diferencias entre los niños negros, a pesar de que la clasificación de los niños negros en general de los niños blancos en general no requería más que la vista.
Además, a principios del siglo XX, el surgimiento del dominio del determinismo genético como una doctrina supuestamente científica fortaleció la mano de aquellos funcionarios blancos que estaban preparados para descartar el potencial de los niños negros y de otras minorías como lo hizo la era progresista de Zabad. En la clasificación de las personas, los resultados residenciales y de otro tipo producidos por la clasificación de las personas se volvieron, en la segunda mitad del siglo XX, ampliamente condenados como incorrectos en sí mismos y como creadores de otros males sociales contra los grupos menos afortunados. Esto podría considerarse un caso especial de la suposición más general de que los resultados tenderían a ser uniformes o aleatorios en ausencia de una intervención maligna. Pero, independientemente de en qué se basara, la opinión se volvió axiomática entre muchos estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX de que desagregar a las personas era una alta prioridad, especialmente en las escuelas, pero también en los vecindarios residenciales. Educativo sobre la clasificación. Quizás la decisión más famosa y más consecuente de la Corte Suprema del siglo XX fue la de Brown v. Junta de Educación en 1954, declarando que las escuelas segregadas racialmente eran inconstitucionales. Esto puso fin a más de medio siglo de hipocresía después de la decisión de 1896 en Plessy v. Ferguson de que la segregación racial impuesta por el gobierno no violaba el requisito de la enmienda 14 de igual protección de las leyes para todos, siempre que las instalaciones segregadas racialmente proporcionadas para los negros estuvieran separadas pero iguales. Durante generaciones, se sabía ampliamente que las instalaciones separadas proporcionadas para los negros en el sur segregado racialmente eran extremadamente desiguales, ya que los tribunales comenzaron tardíamente a exigir que se proporcionaran instituciones estatales iguales para los negros o que los negros debían ser admitidos en las instituciones proporcionadas para los blancos. Los estados del sur hicieron varios esfuerzos para reducir la desigualdad y, en algunos casos, a los negros se les concedió a regañadientes el acceso a algunas instituciones blancas, como una facultad de derecho en Texas, aunque con restricciones que no se aplicaban a los estudiantes blancos. Pero incluso esto representó un lento avance cuesta arriba contra la decidida resistencia de los funcionarios del sur. Ahora, en el caso Brown v. Junta de Educación, una Corte Suprema unánime decretó que las escuelas segregadas racialmente eran, en palabras de la presidenta de la Corte Suprema Warren, inherentemente desiguales, de modo que la ruta lenta y tortuosa para igualar las instalaciones gubernamentales debía reemplazarse simplemente prohibiendo la clasificación oficial de los niños en edad escolar por raza. Ahora ya no se trataba de instalaciones físicas desiguales o de apoyo financiero desigual, ya que se decía que el mismo acto de segregación racial reducía las perspectivas educativas de los niños negros. Separarlos de otros de edad y calificaciones similares únicamente por su raza genera un sentimiento de inferioridad en cuanto a su estatus en la comunidad que puede afectar sus corazones y mentes de una manera que es poco probable que se deshaga. En la atmósfera embriagadora de los tiempos en que la decisión Brown v. Junta de Educación fue ampliamente aclamada por los negros y la mayoría de los blancos por igual, excepto entre los sureños blancos, como un fin largamente esperado a la segregación y discriminación raciales impuestas por el gobierno, las afirmaciones sonoras hechas por la presidenta de la Corte Suprema Warren fueron ampliamente aceptadas. Sin embargo, a solo una milla de donde se hicieron esos pronunciamientos en la Corte Suprema, había una escuela secundaria pública para negros cuya historia, que se remonta al siglo XIX, contradecía las afirmaciones clave del presidente del Tribunal Supremo sobre los hechos empíricos. A partir de 1954, cuando el presidente del Tribunal Supremo Warren declaró que las escuelas separadas eran inherentemente desiguales, todas las escuelas secundarias Dunbar negras enviaron un porcentaje más alto de sus graduados a la universidad que cualquier escuela secundaria pública blanca en Washington. Ya en 1899, cuando se dieron las mismas pruebas en las 4 escuelas secundarias académicas de Washington en ese momento, esta misma escuela secundaria pública para negros obtuvo una puntuación más alta que 2 de las 3 escuelas secundarias públicas para blancos. Aunque la mayoría de sus graduados fueron a universidades locales, algunos ya estaban comenzando a ir a algunas de las principales universidades del país a fines del siglo XIX y se graduaron de Pi Beta Kappa. Durante el periodo de 1892 a 19, 5.434 de estos graduados fueron admitidos en Amherst College. De estos, el 74% se graduó de Amherst y el 28% de estos graduados negros eran Pi Beta Kappas. Entre otras universidades de élite de las que los estudiantes de esta escuela secundaria se graduaron de Pi Beta Kappa durante esa época se encontraban Harvard, Yale, Williams, Cornell y Dartmouth.
Entre los graduados de esta escuela secundaria, conocida por varios nombres a lo largo de los años desde su fundación en 1870, incluida la escuela secundaria Dunbar desde 1916, se encontraban los primeros negros que tuvieron una variedad de logros profesionales. Estos incluyeron a la primera mujer negra en obtener un doctorado en una universidad estadounidense, el primer juez federal negro, el primer general negro, el primer miembro del gabinete negro, el primer profesor titular negro en una universidad nacional importante y el Dr. Charles Drew, quien ganó reconocimiento internacional como pionero en el uso de plasma sanguíneo. Claramente, las escuelas segregadas racialmente no eran inherentemente inferiores. No hay duda de que la mayoría de las escuelas negras en el sur en ese momento y muchas en el norte tenían resultados educativos inferiores, y sin duda los recursos inferiores suministrados a las escuelas negras tuvieron un papel en estos resultados, aunque no necesariamente el único papel o el papel más importante. En cualquier caso, la cruzada para integrar racialmente a las escuelas públicas durante las décadas posteriores a la decisión de Brown v. La Junta de Educación generó mucha agitación social, polarización racial y reacciones amargas, pero no hubo una mejora educativa general al sentar a los escolares negros junto a los escolares blancos. Una de las dolorosas ironías de una cruzada de integración racial fue que los 85 años de logros académicos de Dunbar High School llegaron a un abrupto final a raíz de la decisión de la Junta de Educación de Brown v. Para cumplir con esa decisión, las escuelas de Washington se convirtieron en escuelas de vecindario, de modo que Dunbar ya no podía admitir estudiantes negros de ninguna parte de la ciudad como lo había hecho antes, sino solo estudiantes del vecindario del gueto en particular donde se encontraba. Dunbar se convirtió rápidamente en una típica escuela de gueto fallida con problemas académicos y de comportamiento. En 1993, un porcentaje menor de estudiantes de Dunbar fue a la universidad que el que lo había hecho 60 años antes, a pesar de que 1933 estaba en las profundidades de la Gran Depresión de la década de 1930 y 1993 estaba en medio de la próspera década de 1990. Ni la integración racial ni la prosperidad general, ni siquiera un edificio escolar más nuevo, más moderno y más costoso fue un sustituto de lo que se perdió. Sin embargo, hacia fines del siglo XX, algunas escuelas nuevas y de gran éxito devolvieron la excelencia educativa a muchas comunidades de guetos, no solo en Washington, sino también en Nueva York y otras comunidades de todo el país. Muchos de estos éxitos educativos fueron en particular cadenas de escuelas autónomas, como Success Academy y las cadenas de programas KIPP, Knowledge is Power. No todas las escuelas charter tuvieron éxito, pero las que tuvieron éxito a menudo produjeron un nivel de logro educativo muy superior al de la mayoría de las escuelas del gueto o al de muchas de las escuelas blancas a las que se enviaba a los niños negros en nombre de la integración racial. Debido a que estas escuelas autónomas de gran éxito a menudo estaban ubicadas en vecindarios negros o hispanos de bajos ingresos, la composición demográfica de sus estudiantes rara vez era lo que buscaban los integracionistas raciales. Sin embargo, las pruebas educativas mostraron que el nivel académico de los estudiantes en algunas de las escuelas autónomas más exitosas ubicadas en guetos negros obtuvo una puntuación muy superior al promedio nacional. En 2013, los niños en el quinto grado en una de las escuelas de Harlem en la cadena Success Academy superaron a todas las demás escuelas públicas del estado en matemáticas, incluso a sus contrapartes en los suburbios más blancos y ricos, según The New York Times. Tampoco se trataba de una casualidad aislada. En 2014, los niños de la cadena de escuelas Charter Success Academy en su conjunto obtuvieron puntajes en el 3% superior en inglés y en el 1% superior en matemáticas. Aunque las escuelas autónomas exitosas a menudo se han ubicado en vecindarios minoritarios de bajos ingresos y, a menudo, en los mismos edificios donde los niños de las escuelas públicas regulares obtienen puntajes muy por debajo del promedio nacional, las escuelas autónomas exitosas no son destruidas por su ubicación como lo había sido Dunbar High School cuando se convirtió en una escuela de vecindario. A diferencia de otras escuelas públicas, las escuelas charter no están obligadas ni autorizadas a inscribir a todos los estudiantes en sus respectivos vecindarios. Los estudiantes son admitidos en muchas o la mayoría de las escuelas autónomas por lotería, mientras que la mayoría de los estudiantes locales terminan en la escuela pública regular de su vecindario. Aunque la admisión a estas escuelas charter es por casualidad más que por capacidad o rendimiento, sin embargo, existe una clasificación de padres y estudiantes, con solo aquellos padres que desean una mejor educación para sus hijos y solo aquellos niños que están dispuestos a someterse a un régimen más exigente de trabajo escolar es probable que busquen la admisión.
Aquí, al igual que con Dunbar School durante la era pasada de logros académicos, la autoclasificación fue crucial. A los estudiantes negros no se les asignó simplemente ir a la escuela secundaria Dunbar, tenían que aplicar, y aquellos que no tenían el interés ni la inclinación de someterse a normas educativas rigurosas no tenían ninguna razón para aplicar. El historial educativo de dicha clasificación ha sido mucho más exitoso que la clasificación de terceros, ya sea que los terceros ordenen por raza o por ubicación residencial, o por la creencia de que la diversidad racias conduciría a mayores logros educativos. La autoclasificación que se encuentra entre otros grupos en países de todo el mundo se les niega a los negros estadounidenses cuando sus hijos están todos agrupados, ya sea por raza en los días del sur segregado racialmente o por residentes en escuelas públicas con monopolios en sus respectivos distritos. Las diferencias internas han sido al menos tan comunes entre los negros como entre otros grupos raciales o étnicos, lo que hace que la autoclasificación sea una forma de reducir las fricciones contraproducentes que impiden la educación. Las escuelas autónomas exitosas dan una idea de lo que pueden lograr los niños negros en los guetos de bajos ingresos cuando la autoclasificación los libera de las interrupciones y la violencia de los compañeros de clase rebeldes, solo un pequeño número de los cuales puede evitar que toda una clase obtenga una educación decente. Junto con la eliminación de la clasificación de los niños en edad escolar estadounidenses por décadas de transporte obligatorio en autobús para integrar racialmente a las escuelas públicas en vecindarios racialmente diferentes, ha habido esfuerzos paralelos para integrar racialmente a los vecindarios mismos. Entre los diversos programas gubernamentales para desagregar a las personas que se han ordenado a sí mismas, se encuentran los programas para construir el tipo de vivienda en vecindarios de clase media que sería asequible para las personas con ingresos más bajos. Otras estrategias han incluido la provisión de subsidios para permitir que las familias de bajos ingresos y de minorías puedan alquilar viviendas existentes en vecindarios de mayores ingresos. La suposición detrás de tales programas ha sido que el aislamiento social estaba detrás de muchas patologías sociales en los guetos, de modo que poner fin a ese aislamiento conduciría a mejoras en el comportamiento y el desempeño de los adultos y niños de minorías. Esta fue esencialmente la misma suposición detrás de la decisión de la Junta de Educación Brown v. de la Corte Suprema de que las instalaciones separadas eran inherentemente desiguales. Aunque esa decisión no establecía explícitamente que la mezcla racias era esencial para que los niños negros recibieran una educación igualitaria, ese era el corolario lógico de lo que decía la decisión. La idea de integración racias o diversidad demográfica se extendió desde cuestiones educativas hasta cuestiones de clasificación residencial de diferentes grupos raciales, étnicos o de ingresos. Se decía que la promoción o imposición gubernamental de tales políticas beneficiaba tanto a los recién llegados insertados en los vecindarios de clase media como a los residentes existentes que se habían alejado de ellos. Cualquiera que sea la plausibilidad de estos supuestos y teorías, la cuestión crucial de la validez empírica de estos supuestos depende de la evidencia sólida. Contrariamente a quienes atribuyen las patologías sociales en los guetos a causas externas en general, y al racismo blanco en particular, parte de la oposición más fuerte a los programas gubernamentales que insertan a las personas de los guetos en los vecindarios de clase media provino de los residentes negros en esos vecindarios de clase media. Como dijo el Chicago Tribune, la crítica más dura a la dispersión de los inquilinos de viviendas públicas no proviene de los blancos, sino de los negros. En Harvey, un suburbio afroamericano de clase trabajadora que lucha al sur de la ciudad, casi 1 de cada 10 unidades de vivienda ya está ocupada por inquilinos con subsidios. Entre los comportamientos de los recién llegados de los que comúnmente se quejan los residentes originales de la clase trabajadora en los vecindarios de clase media de todo el país se encuentran que a los niños adolescentes recién llegados se les permite pasar el rato en las esquinas, jugar baloncesto hasta altas horas de la noche y sentarse en autos estacionados con música profana, como en Chicago. Según los residentes preexistentes, escuchan disparos frecuentes. En una comunidad del área de la Bahía de San Francisco, el cargo es que los hijos de los recién llegados están robando residencias cercanas, organizando fiestas salvajes durante la semana y los fines de semana, amenazando a los vecinos y participando en diversas formas de actividad delictiva, robando y asaltando a nuestros hijos hacia y desde la escuela. En Louisville, los homicidios se han mantenido concentrados a lo largo de los años en áreas donde se ha concentrado a la gente del proyecto de vivienda.
Los residentes negros en comunidades de clase trabajadora o clase media han sido particularmente desinhibidos en sus denuncias de personas de proyectos de vivienda y personas con asistencia social que el gobierno inserta en sus comunidades, tal vez porque los residentes negros de clase media no temen ser llamados racistas. Según el Chicago Tribune, la resistencia de la clase trabajadora y los negros de clase media en algunos casos ha sido feroz. Los propietarios negros han protestado en voz alta en reuniones públicas que no querían que esas personas regresaran a su vecindario rejuvenecido. A menudo, los propietarios de viviendas en reuniones públicas gritaban a los funcionarios que habían trabajado duro para llegar a donde estaban y que no querían vivir al lado de personas que simplemente destrozarían sus hogares. Los llamaban personas de proyectos, personas de baja vida y freeloaders. Algunos negros sienten que esas personas hacen que sea difícil para nosotros tratar de hacer algo de nosotros mismos, dice Shirley Newsom, propietaria de una casa en Kenwood, Oakland, y una voz de moderación desde hace mucho tiempo. Es por eso que los Estados Unidos blancos no quieren que viva al lado de ellos porque me miran y piensan que soy de un lugar como la vivienda pública. Al igual que muchos patrones sociales que generalmente se discuten en términos de raza, este patrón de inserción de recién llegados de clase baja en vecindarios donde los residentes preexistentes los resienten también existe cuando los recién llegados de clase baja son blancos y los residentes blancos preexistentes los resienten. En las memorias más vendidas, Hillbilly Elegy, el autor, un hombre blanco de origen campesino, informó que su abuela vio a los gobiernos colocando a personas de clase baja en medio de ellos como una traición, asegurándose de que las personas malas se mudaran al vecindario a pesar de que se parecían mucho a nosotros. Pero eran el tipo de montañeses que le daban a nuestra gente un mal nombre. Entre otras cosas, le molestaban las drogas y las peleas nocturnas entre los nuevos vecinos que el gobierno había colocado en su vecindario, y dijo de la mujer que vivía al lado, que es una puta perezosa, pero que no lo sería si la obligaran a conseguir un trabajo. Más específicamente, no puedo entender por qué las personas que han trabajado toda su vida sobreviven mientras estos imbéciles compran licor y cobertura de teléfono celular con el dinero de nuestros impuestos. Los defensores de los vecindarios sin clasificar, ya sea por raza o por clase, argumentan que vivir en un vecindario mejor producirá beneficios tanto para los adultos como para los niños que se mudan y los beneficios de la diversidad para la sociedad en general. Pero estos beneficios esperados para los recién llegados de los proyectos de vivienda y los vecindarios de alta criminalidad no se han mostrado repetidamente en extensos estudios empíricos realizados por una amplia variedad de investigadores sobre el programa Moving to Opportunity del gobierno federal. Un estudio de ese programa publicado en el Journal of Human Resources concluyó que no encontramos evidencia de mejoras en los puntajes de lectura, puntajes de matemáticas, problemas de comportamiento o escolares, o participación escolar en general o para cualquier grupo de edad. Otro estudio del mismo programa publicado en el American Journal of Sociology concluyó que no hay evidencia de que el tiempo extra dedicado a vecindarios integrados de baja pobreza mejore los resultados económicos. Sin embargo, otro estudio del programa Moving to Opportunity publicado en la revista económica Econométrica, también concluyó que no se encontraron pruebas significativas de los efectos del tratamiento en los ingresos, la participación en el bienestar o la cantidad de asistencia gubernamental después de un promedio de 5 años desde la asignación aleatoria. La American Economic Review, la revista oficial de la Asociación Económica Americana, llegó a conclusiones similares sobre el mismo programa federal. No hay impactos detectables consistentes en la autosuficiencia económica de los adultos o en los resultados educativos de los niños por el movimiento de miles de personas a vecindarios de mayores ingresos que los de donde provienen. El Quarterly Journal of Economics, la revista estadounidense más antigua en economía, también concluyó que los cambios en los vecindarios inducidos por MTO, Moving to Opportunity, no han afectado las tasas de empleo, los ingresos o el uso de la asistencia social en una cantidad estadísticamente detectable para los jefes de hogar. Además de estas revistas académicas, un estudio publicado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, HUD, se basó en la investigación de ese mismo programa que siguió a más de 4.6 familias de muy bajos ingresos en 5 ciudades de los Estados Unidos durante un periodo de 10 a 15 años para examinar los efectos a corto y largo plazo de mudarse a vecindarios de baja pobreza. Su conclusión fue que no se observó un beneficio discernible para la autosuficiencia económica, los resultados laborales y el comportamiento riesgoso y criminal para adultos y niños como resultado de la mudanza.
Del mismo modo, la mudanza tuvo pocos efectos positivos en el rendimiento educativo de los jóvenes. Sin embargo, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Sean Donovan, prometió en 2013 ayudar a los negros urbanos a trasladarse a vecindarios suburbanos donde puedan tener acceso a buenas escuelas, calles seguras, empleos, tiendas de comestibles, entre otras cosas. El secretario Donovan afirmó que los agentes inmobiliarios y los propietarios aún discriminaban a los negros. A los afroamericanos, dijo Donovan, se les niega su libertad de elección. Según Investors Business Daily, a principios de este año, HUD amplió la autoridad de dos leyes antidiscriminatorias, la Ley de Equidad de Vivienda y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, declarando ilegal cualquier política de vivienda o crédito que resulte en un número desproporcionadamente menor de negros o latinos que reciben préstamos para vivienda o vivienda que los blancos, incluso si esas políticas son neutrales en cuanto a la raza y se aplican de manera uniforme en todos los grupos. Aquí, una vez más, vemos la suposición implícita de que no habría resultados dispares a menos que hubiera un tratamiento dispar. Además, esa suposición parece casi impermeable a la evidencia. Una diferencia importante entre las personas que se clasifican o desagregan a sí mismas, por un lado, y los funcionarios del gobierno que las clasifican o desagregan, por otro lado, es que las personas que se clasifican o desagregan a sí mismas reciben tanto los beneficios como los costos de hacerlo. Pero los funcionarios del gobierno no reciben ni los beneficios ni los costos de no clasificar a otras personas y, por lo tanto, pueden persistir en el proceso sin tener en cuenta los beneficios o los costos que recaen sobre los demás. De hecho, los costos políticos de admitir haber infligido políticas socialmente contraproducentes son un poderoso incentivo para seguir infligiendo esas políticas e ignorar o negar sus consecuencias. Sería un error decir que, literalmente, no ha habido ningún beneficio para nadie, ya sea subsidiado por el gobierno o impuesto por el gobierno en nombre de las personas. Si bien algunos estudios han encontrado algunos beneficios para algunos segmentos de los grupos de bajos ingresos ubicados en vecindarios de clase media por el gobierno, rara vez han tenido el alcance o la magnitud previstos cuando se instituyeron estos programas. Más fundamentalmente, las consecuencias negativas para los residentes preexistentes de las comunidades en las que han sido colocados rara vez, si es que alguna vez se mencionan, y mucho menos se miden en estos estudios. Es como si cualquier beneficio, por pequeño que sea, para los nuevos residentes superara automáticamente cualquier costo, por grande que sea, para los residentes preexistentes. Impacto dispar en el empleo. Aunque el trato discreto de las personas debido al grupo al que pertenecen también se entiende por discriminación, esto no siempre es fácil de probar en un tribunal de justicia. La ley antidiscriminatoria, tal como se aplica en los tribunales estadounidenses, tampoco requiere tal prueba. Si un requisito previo dado para el empleo o la promoción, un diploma de escuela secundaria, por ejemplo, tiene un impacto dispar en algún grupo, como las minorías étnicas, entonces la carga de la prueba recae en el empleador acusado para proporcionar una justificación del requisito o de lo contrario ser juzgado culpable de discriminación. Este proceso representa una desviación importante de los principios legales estadounidenses en casos penales y civiles, donde la carga de la prueba recae generalmente en quienes hacen una acusación en lugar de esperar que el acusado demuestre su inocencia. Existen serias consecuencias prácticas de este estándar legal muy diferente en los casos de derechos civiles. Hay costos tanto para los empleadores como para los trabajadores que buscan empleo cuando el surtido y las proporciones de los empleados difieren del surtido y las proporciones de los grupos en el área circundante. Para el empleador, el hecho de que un cargo de discriminación se pueda hacer únicamente sobre la base de estadísticas sobre sus empleados sin que un solo ser humano de carne y hueso afirme ser discriminado significa que los empleadores pueden ser sometidos a un proceso legal costoso y lento que puede prolongarse durante años, consumiendo millones de dólares solo en costos legales, aparte de los costos impuestos si este proceso incierto conduce a un veredicto desfavorable. Por ejemplo, un caso que acusaba a la cadena de tiendas departamentales Sears de discriminación sexual le costó a la compañía $20 millones en honorarios legales y tardó 15 años en resolverse a través de los tribunales federales sin que el gobierno tuviera que presentar ni una sola mujer de cualquiera de los cientos de tiendas departamentales de Sears en todo el país que afirmaban haber sido discriminadas. Las disparidades estadísticas por sí solas fueron suficientes para mantener en marcha este costoso proceso durante más de una década.
Al final, Sears prevaleció en los tribunales de apelación, pero pocos empleadores están en condiciones de soportar tales costos financieros durante tantos años, mientras operan bajo el estigma público de las acusaciones de discriminación que pueden afectar la opinión pública y la venta de los productos de la compañía. La mayoría de los empleadores, incluidas las grandes corporaciones, consideran conveniente resolver estos casos fuera de los tribunales, incluso cuando no han violado las leyes contra la discriminación, y los críticos utilizan la cantidad de acuerdos de este tipo para afirmar que la discriminación por desempleo está muy extendida. En 2012, por ejemplo, PepsiCo pagó más de $3 millones para resolver un cargo de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de que el uso de verificaciones de antecedentes penales por parte de la gran compañía de refrescos y bocadillos era discriminación contra los negros. Esto fue una ganga en comparación con el costo para Sears de luchar contra un cargo de discriminación contra las mujeres, a pesar de que Sears finalmente ganó el caso. Además, tener un cargo de discriminación racial pendiente de PepsiCo durante años mientras el caso se prolongaba en los tribunales federales podría haber costado más millones, ya que las personas y las instituciones decidieron comprar sus refrescos y bocadillos de alguna otra compañía. En resumen, el resultado de los casos de impacto dispar no depende necesariamente de la cantidad o la calidad de la evidencia. En el momento del acuerdo de PepsiCo, un estudio empírico ya había demostrado que las empresas que usaban verificaciones de antecedentes penales tendían a contratar a más negros que las empresas que no usaban tales verificaciones. El factor crucial en tales casos no es el juicio, sino el costo de ir a juicio, tanto en honorarios legales como en la pérdida de negocios debido a la mala publicidad. La única manera de que el acusado gane en un sentido económicamente significativo es que el caso sea expulsado de la corte en lugar de ir a juicio. Rara vez un juez se niega incluso a permitir que un caso vaya a juicio, aunque eso sucedió en 2013 cuando el juez de la Corte de Distrito Roger Titus calificó de risible la evidencia presentada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo debido a su alucinante cantidad de errores y debido a la inconsistencia de la demanda de la EEOC contra una compañía por usar verificaciones de antecedentes penales en solicitantes de empleo cuando la propia EEOC usa tales verificaciones. Las implicaciones del uso de una base de impacto dispar para demandas costosas en casos de derechos civiles no terminan con los empleadores. Los trabajadores también pueden verse afectados negativamente y no solo con la reducción de las oportunidades de empleo para los trabajadores negros que no tienen antecedentes penales. Cuando una agencia federal puede hacer cargos de discriminación tan fácilmente en nombre de trabajadores de minorías raciales o étnicas, cargos que pueden ser costosos y llevar mucho tiempo defenderse en los tribunales, o cargos que pueden forzar acuerdos costosos fuera de los tribunales, eso reduce el valor de contratar trabajadores negros u otras minorías, incluso cuando sus calificaciones laborales son iguales a las calificaciones laborales de otros trabajadores que no presentan tal riesgo legal. Por lo tanto, los empleadores tienen incentivos para ubicar sus negocios lejos de las concentraciones de poblaciones minoritarias para que no sean tan vulnerables legalmente a costosos cargos de discriminación si su fuerza laboral no termina con la misma composición demográfica que la de la población circundante. Las empresas japonesas que buscan encontrar ubicaciones para sus negocios primero en los Estados Unidos han especificado que no quieren ubicarse cerca de concentraciones de negros en la población local. Las empresas estadounidenses que hacen lo mismo, al estar más familiarizadas con el ambiente legal y social en los Estados Unidos, es menos probable que dejen un rastro de papel. Sin embargo, esto plantea la cuestión de si las leyes antidiscriminatorias, tal como se aplican en los tribunales, proporcionan incentivos para discriminar a las minorías raciales, así como incentivos para no discriminar, y su efecto neto es incierto. Muchos observadores que ven el racismo como generalizado y ampliamente efectivo en el mercado laboral no tienen en cuenta el hecho de que los empleadores en mercados competitivos han buscado activamente trabajadores negros, incluso en lugares y épocas donde el racismo era desenfrenado y no disimulado, como en Sudáfrica durante la era del apartheid bajo un gobierno de minoría blanca que proclamaba abiertamente la supremacía blanca. De manera similar, los trabajadores afroamericanos tenían una demanda suficiente hace más de un siglo en el sur de Jim Crow que los intentos organizados de los empleadores y terratenientes blancos de suprimir los ingresos de los negros a menudo colapsaban bajo la presión de esa demanda de trabajadores y aparceros negros.
Los empleadores blancos del norte enviaron reclutadores al sur durante la era de Jim Crow para reclutar trabajadores negros allí en una escala tal que provocó que se aprobaran muchas leyes en el sur que restringían las actividades de estos reclutadores cobrándoles tarifas de licencia e imponiendo otras restricciones, y con graves sanciones por violar esas restricciones. Esto indicaba claramente una fuerte demanda de trabajadores negros en ambas regiones del país. Dentro de las comunidades del norte, la demanda de trabajadores negros fue suficiente en la década de 1920 para hacer que Henry Ford y sus ejecutivos establecieran conexiones con el clero en la comunidad negra de Detroit para obtener su ayuda en la clasificación de los solicitantes de empleo negros. Arreglos similares existían en Chicago y Pittsburgh. La Ford Motor Company estaba en efecto buscando un acceso de bajo costo al conocimiento de las cualidades individuales para juzgar a cada individuo individualmente en lugar de tener que confiar en la información sobre las características del grupo. En resumen, el racismo no ha sido suficiente para impedir la demanda de trabajadores negros en un mercado competitivo. Sería dolorosamente irónico que las leyes antidiscriminatorias estuvieran entre los factores.